Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de San Mateo, donde se nos dan los nombres de los apóstoles, da para muchísimo. En primer lugar, el Señor les manda a expulsar a los demonios. Lo dice, les da autoridad para expulsar espíritus inmundos y también curar enfermedades y toda dolencia. La lucha contra el demonio es la lucha de la Iglesia y por eso es la lucha en la cual la Virgen tiene que ocupar un lugar destacado, porque ella y solo ella pisa la cabeza de la serpiente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Es la Virgen la proclamada reina de los apóstoles y primero que pisa la cabeza de la serpiente. La evangelización es mostrar el rostro amoroso de Dios, defender los derechos de ese Dios, y eso no se puede hacer si no es que tiene en cuenta que tenemos un enemigo terrible, que es el demonio, pero que Dios es más fuerte que el demonio. Primera enseñanza. Luego viene el relato de los nombres de los apóstoles. Fijándonos en los nombres, se nos puede pasar desapercibida una cosa. Siempre el Señor, así lo recoge el evangelista, los va a nombrar de dos en dos. Simón Pedro y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. ¿Por qué? Podía haber puesto el nombre de todos: Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé. ¿Por qué de dos en dos? Porque el Señor dice: donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Está diciéndoles: si no tenéis unidad, no podéis evangelizar. Una casa dividida se hunde, un reino dividido se derrumba casa tras casa. Afortunadamente, el Papa León ha recordado este punto desde el inicio de su pontificado. Sin unidad en la Iglesia no puede haber evangelización. Y eso ya lo pone el Señor precisamente en este detalle. Los manda de dos en dos a evangelizar, para que estén unidos. ¿Por qué? Porque no era Simón, ni Andrés, ni Santiago, ni Juan los que evangelizaban. Era Él el que evangelizaba. Es el Señor el que toca tu corazón. No es la palabra elocuente o no elocuente,
del sacerdote. Es Jesús el que toca tu corazón. Es Jesús como solo Él sabe hacerlo, el que hace vibrar las cuerdas de tu alma y te despierta a una vida nueva. Es Jesús el que te está diciendo, sígueme. Es Jesús el que te está diciendo, te amo. Es Jesús el que te está diciendo, te perdono. Sin unidad no está Jesús. Y sin Jesús, todos nuestros esfuerzos son vanos. Hay un precioso salmo que no debe de olvidar nunca el evangelizador y que no debe de olvidar nunca la Iglesia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano acechan los centinelas. Siguiente lección. Son nombres, pero son personas, no son ángeles. De muchos de ellos sabemos poco, de algunos sabemos un poco más. Sabemos de Santiago y de Juan, los hijos del Zebedeo, que Jesús les puso un sobrenombre, los hijos del trueno. Sabemos que eran muy ambiciosos. En un momento tan difícil como cuando Jesús le está explicando a todos ellos que va a morir crucificado, ellos salen a través de su madre, que debía de ser tan ambiciosa o más que ellos, salen diciendo que quieren ocupar el primero y el segundo lugar. Los demás se enfadan, quizá porque deseaban lo mismo y no se atrevían a pedirlo. Pedro niega a Jesús 3 veces en el momento en que más necesitaba a Cristo de su consuelo y de su valentía, cuando está detenido en casa de Caifás. Tomás no se fía de que Cristo ha resucitado. De los demás no sabemos mucho, pero esto es suficiente para comprender que eran seres humanos con defectos. ¿Y qué pedimos nosotros a los sacerdotes? ¿Acaso no se les está pidiendo que sean ángeles? Que no tengan un mal momento, que no se cansen, que siempre, siempre tengan una sonrisa en los labios, que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, cuando esa perfección es la meta del camino. ¿Se les está pidiendo que ya lleguen a la perfección o que estén caminando hacia ella? Qué duros, qué injustos y qué desalentadores son muchísimas veces los laicos con sus sacerdotes. No aceptan que sean seres humanos. Ayer hablaba de que hay que pedirle al sacerdote que cumpla su servicio, el servicio de santificar, que esté más tiempo, por ejemplo, en el confesonario y que celebre la misa bien, el servicio de enseñar, que sea fiel a la doctrina de la Iglesia, y también el servicio de gobernar escuchando, con una actitud de acogida y de amor. Esa es la misión del sacerdote, como otro Cristo. Pero es un ser humano. Y Jesucristo no le dijo a Pedro, cuando él le traicionó, no quiero saber más de ti, sino que después de resucitado le pregunta, ¿me amas? Y le encomienda a su grey. Y a Santiago y a Juan, cuando muestran su ambición, les pregunta, ¿estáis dispuestos a beber del cáliz que yo voy a beber? Ellos contestan que sí. Mi cáliz lo beberéis, pero lo que el primer puesto y el segundo está preparado para los que ya ha designado mi Padre. El Señor comprende que somos seres humanos, los sacerdotes y también los laicos. Tenemos la
vocación de la santidad y la tenemos todos. Es decir, tenemos la llamada a ser santos, a caminar hacia la santidad, a levantarnos cuando caemos, a acudir a la misericordia divina. Todos. Una herejía del siglo XIII, de la época de San Francisco, era la herejía de los cátaros. Dividían entre dos grandes grupos, bueno, un grupo pequeño y uno grande. El grupo de los perfectos, eso significaba cátaro, los perfectos, y el grupo de los laicos. Los laicos no eran perfectos, podían hacer lo que querían. En cambio, los puros, que eran muy poquitos, a esos se les exigía la perfección. Y como no lo tenían, pues tenían que ocultar sus defectos. La Iglesia lo condenó. Y San Francisco, que vive en esa época, que sabe y conoce la herejía de los cátaros, contra esa herejía lucha Santo Domingo. San Francisco, cuando le presentan un sacerdote que vive en concubinato, él que era un verdadero santo, se pone de rodillas, coge las manos del sacerdote delante de aquella gente que estaba pensando que le iba a condenar y que iba a ser el primero en tirarle la piedra. Coge sus manos y le dice: estas manos consagran al Hijo de Dios y yo no quiero saber otra cosa. A los sacerdotes hay que pedirles que cumplan aquello para lo que han sido ordenados, que celebren bien los sacramentos, que enseñen la doctrina, que gobiernen con mansedumbre, y hay que pedirles que estén siempre en el camino de la perfección. Exactamente lo mismo que hay que pedirle a un laico. ¿O es que el laico tiene que ser echado de la Iglesia cuando comete un pecado? ¿Es que acaso los sacerdotes no escuchamos en las confesiones las infidelidades matrimoniales? ¿Es que acaso no escuchamos los pecados de orgullo, de ira, de soberbia, de ambición? ¿Es que acaso no escuchamos y perdonamos todo tipo de miserias? Ese laico que dice: he pecado cometiendo esto o aquello, y a veces son cosas espantosas, ¿ese laico es expulsado de la Iglesia? Demos gracias a Dios por los sacerdotes y no les pidamos más que lo que les pidió Jesucristo, que fueran sus enviados, que se amaran entre ellos y que tuvieran su presencia para hacer eficaz la evangelización, y que todos los días se pusieran en camino para ser cada día un poco mejores, porque el Señor confió en ellos. A San Bartolomé le despellejaron vivo, a San Juan le metieron en un caldero de aceite hirviendo, a Santiago le cortaron la cabeza, a San Pedro le crucificaron boca abajo, porque el Señor confió en ellos. Fueron capaces de ser mártires y testigos, porque sabían que el Señor les quería así como eran y que esperaba de ellos una respuesta de amor. Hoy pido orar por los sacerdotes, por todos, también por aquellos que no están dando un buen ejemplo. Que así sea.